Y bueno, pues a mí me toca hablar de inteligencia emocional para terrenales. Yo me dedico al bienestar mental. Pero ¿qué es el bienestar mental? Como lo dice la palabra, es bienestar, ¿no? ¿Con qué? Con lo que nos sucede, con lo que nos está pasando en el día a día. Y recuerdo muchísimo una caída que tuve el 3 de marzo del 2007. Por aquí van a ver algunas cicatrices. Estas cicatrices son consecuencia de aquel fatídico momento que me dejó una gran experiencia y que quisiera compartirles. El por qué me dedico a esto, el por qué es una gran experiencia y el por qué al final vamos a descubrir por qué es cierto, hay magia. Detrás de todo lo que es el bienestar mental, detrás de todo lo que es el desarrollo humano, hay una verdadera magia que nos ayuda a crecer y a seguir adelante. Yo recuerdo muy bien, en aquel entonces, 3 de marzo, mi vida era perfecta. Yo consideraba que mi vida era perfecta. Yo crecí a la vieja guardia. Crecí con un papá estricto, me levantaba temprano, era deportista de alto rendimiento. Mi papá me dijo, estudia, entra a una buena empresa, haz antigüedad, cásate, echa raíces, cómprate tu casa, tu carro y voilà, la vida va a estar solucionada. Y déjame decirte que te estoy hablando más o menos de tener 32 años y a los 32 años yo ya tenía prácticamente todo solucionado. No en el orden que me había dicho mi papá, pero ya lo tenía solucionado. Yo ya estaba en una muy buena empresa, con un muy buen puesto, con un muy buen sueldo, con un muy buen Hola, carro. Sí, vemos una pantallita verde nada más. ay, no me digan. Lo estamos escuchando muy bien, pero estamos viendo solo su pantallita verde. ¿Cómo que? A ver, ahí me ven. No. Se marca que está, seguramente se cambió la cámara, algo pasó ahí, porque su cámara está abierta, pero no podemos visualizarlo como lo veíamos antes. Es que curiosamente yo sí me estoy viendo, fíjese. A ver ahí, ¿no? ¿No? Puede ser. A ver ahí ¿No? la apagué, la volví a prender. Ok, ok. Sí, me comenta que sí se ve. Ah, sí nos Solo que estamos viendo. Ok. está en internet. Ok, yo ya Sí, estaba. No, no, adelante. no se preocupen, esto es en vivo. Y esta Es parte. completamente en Sí, vivo, sí, sí. sí. Y esta parte bonita de la vida, no quiero que te la pierdas. Todo es en vivo. Es decir, debemos reaccionar. Justo lo que nos acaba de pasar es una de las grandes experiencias que podemos tener en la vida. Hay cosas que van a suceder, hay cosas que están sucediendo en el hoy, en el ahora, y debemos de tener muchísimo estado de conciencia de que esto puede pasar. Porque si no, lo vemos como una desgracia, lo vemos como que me levanté con el pie izquierdo, lo vemos como que estoy salado, y no es cierto. Esto es parte, esta es la vida en su máxima expresión. Entonces, retomo mi historia. Yo ya tenía mi vida solucionada. Padrísimo todo, muy bien, yo me portaba bien, era un hombre de trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo, una familia hermosa, 3 mujeres, mi esposa, mis 2 hijas. Yo fanático, fanático de convivir con ellas. Yo me iba a trabajar y sabía que todo estaba valiendo la pena porque regresaba a mi casa y convivía con mis mujeres. Recuerdo muchísimo bien un 2 de marzo, regreso en la noche del Bajío a la Ciudad de México y me empiezo a hacer diferentes preguntas de esas casualidades que nos llegan a pasar, ¿no? Oye, ¿me voy directo hasta Ciudad de México o me quedo? Su casa estaba por Tepoztlán, en el Estado de México, aquí en México. Y dije, no, mejor me quedo, descanso, mañana en la mañana me voy. Me levanto en la mañana y digo, oye, pues si desayuno de una vez y luego me viene esa parte de, no, mejor vámonos con nuestras mujeres y desayunamos allá y les platicamos cómo nos fue porque nos había ido súper genial en un evento anterior. Después digo, ¿cuota o libre? No, la cuota, porque ya nos surgía llegar, ya nos surgía ver a la familia y todos estamos en ese contexto, todos tenemos un propósito por el cual nos levantamos, por el cual nos emocionamos y por el cual sentimos esa ansiedad activa, que precisamente lo que hace es activarnos, ¿no? Movernos y mantenernos en el hoy. Y después la cuota, pues bueno, prácticamente estaba cerrada, me tuve que ir por la libre y yo voy de verdad de esos días especiales en donde pongo mi canción especial, en donde me puse mi ropa especial, en donde de verdad estaba viviendo y funcionando, diría yo, al 100 con plenitud, muy bien todo, todo transcurría de maravilla, hasta que
a la 1:52 de la tarde, justo en la carretera, nada más de 2 carriles, de ida a regreso, yo voy libre, de regreso había tráfico y yo dije, bueno, pues me tocó la buena, me tocó esa parte de suerte. Voy andando sobre mi carril normal y de repente sale intempestivamente otro carro. Por no chocar a su copiloto, mi carro sale volando, hace este choque los dos carros y sale volando literal mi carro. Y yo lo único que hago es aferrarme a un volante, aferrarme a lo único que tenía en las manos, el volante. Con tal suerte, chéquete nada más las palabras que estoy diciendo en pleno caos. Con tal suerte que mi carro choca contra una piedra que salía del campo. Yo no sabía que estas piedras son como un iceberg, son realmente rocotas enormes, pero sale la punta de la piedra. Mi carro se levanta y se regresa. Para esto, cuando se levanta, yo me estrello contra el retrovisor. No hay nada más sangrón que la frente, entonces aquí verán todas las marcas de ese momento. Y bueno, empieza el caos. Cuando digo el caos, es el caos. Sangre por todos lados, grito por todos lados, mi música a todo volumen, el carro todavía estaba prendido. Yo estaba en shock porque realmente nunca había tenido un accidente de esa magnitud. Me bajo del carro, lo apago, llega una persona, me pregunta, oye, ¿cómo estás? Me quito la mano de la frente, que es donde estaba teniendo sangre, y él pone una cara que nunca se me va a olvidar. Se quita la camisa y me la pone en la frente y me dice, siéntate. Y yo empiezo a hacer llamadas. Le empiezo a llamar a mi familia, le empiezo a llamar pues a mi esposa, le empiezo a llamar a mis hermanos, a mi mamá. La verdad es que todo transcurrió. No voy a profundizar en este tema, porque sí es muy largo, es una conferencia muy larga. Pero aquí aprendo tres lecciones maravillosas, diría yo, después de todo. 3 lecciones padrísimas, que de verdad cuando estás en el día a día, cuando estás en el deporte de alto rendimiento, cuando estás siendo una persona y quieres ser una persona de alto rendimiento, a veces la vida, y yo recuerdo muy bien, un día antes mi mamá me había dicho, hijo, quédate a comer. Yo en ese entonces vivía así. Cuando digo vivía así, era de arriba para abajo y corría y todo. Así como me escuchas ahorita, así vivía, ¿no? Y yo le dije a mi mamá, no puedo, mamá. De verdad, tengo algunas citas, algunas reuniones y todo este tipo de situaciones y no me quedé a comer. Tal parece que la vida nos escucha. Y resulta que después de todo sí tenía tiempo. La vida me postró 3 meses, 3 largos meses en una cama. Lo único que veía era el techo, era lo único. Y tienes mucho tiempo para reflexionar, porque de verdad, muchas veces nos suceden cosas que no quisiéramos que nos sucedieran. ¿Por qué no quisiéramos que nos sucedieran? Porque estábamos actuando bien, ¿cierto? Porque nosotros estábamos pensando bien, porque hacíamos las cosas de manera correcta. Y no sé dónde nos vendieron esa bendita idea que si tú te portas bien, que si haces las cosas bien, no te va a suceder nada en la vida. No, por supuesto que la vida es ese constante cambio. No hay nada más impredecible que la vida. No hay nada más impredecible que constante cambio. Y recuerda algo, la vida no es un trueque. Esa es la primera gran lección que me dejó este evento. La vida no es un trueque. La vida jamás hizo un contrato contigo de decirte, oye, si te portas bien, si piensas bien, si entrenas bien, si te esfuerzas bien, si te levantas tempranísimo y te duermes hasta en la tarde, no te preocupes, todo va a fluir. No, no es cierto. Tenemos que estar listos para que sucedan cosas como las que nos acaban de suceder. La única herramienta que yo tengo para poderte transmitir ahorita mi experiencia es esta pantalla. Y de repente me dicen, esta pantalla está verde y yo me quedo así. Es la única herramienta que tengo. Entonces ahí tienes 2 opciones. O asumir que algo está mal y entonces tus emociones empiezan a trabajar en tu contra, o asumir que esto pudo haber pasado. Y entonces tus emociones se mantienen estables. Te gestionas. Nunca asumir que la vida tiene un contrato a grandes escalas. Yo recuerdo muchísimo en el 2020 nos pidieron una conferencia muy en particular. Ustedes recordarán que en el 2020 todos vivimos una pandemia.
Y nos llama el Comité Olímpico Mexicano y nos dice, oye coach, necesito que des una conferencia porque hay muchos atletas que se me están, literal, se me están hundiendo. Y yo dije, bueno, yo dije, ok, pues sí, la pandemia, ¿no? A todos nos está pegando porque pues el primer ejercicio era mental. Y no, resulta que en las Olimpiadas sucedía algo peculiar. Para muchos atletas eran las primeras Olimpiadas, era su primera experiencia en los Olímpicos, que fue Tokio 2020, si no estoy mal. Y del otro lado, para muchos atletas eran sus últimas, su última versión, su última oportunidad de participar en las Olimpiadas. Y ellos decían, oye, si hice todo bien, si estuve durante 4 años practicando, no falté a ninguno de mis entrenamientos, yo me alimenté súper bien, yo me dormía, castigué fiestas, castigué un montón de cosas, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y esa es la pregunta que tenemos que cambiar. Ese es el dilema que tenemos que resolver. Nunca, yo sé, porque en algún punto de la historia va a pasar. Esta vida nos pasa de todo, alegría, amor, tristeza, enojo, de todo tipo de emociones. Y todo, también pérdida, dolor y sufrimiento están metidos en el mismo combo. Entonces en algún punto de la historia nos va a suceder. Cambia esa pregunta de ¿por qué a mí? A ¿y por qué no? ¿Por qué no si estamos aquí? ¿Por qué no si nosotros somos parte de? Yo también me hice esa pregunta tirado en la cama del hospital y dije, ¿por qué a mí? Porque es lo primero que te cuestionas. Oye, ¿por qué a mí? Eso es un tanto como de egocentrismo, como de soberbia humana. La pregunta real es, ¿por qué no? Estamos dentro del deporte, nos estamos exigiendo nuevos proyectos, estamos saliendo constantemente de nuestra zona de confort. Por supuesto que corremos muchos riesgos, pero ¿sabes qué? Cuando cambias tu narrativa, cambias completamente el contexto de lo que te está sucediendo. La segunda, déjame decirte que todo cambia. Lo que entendí es que yo iba súper bien, traía un súper mega proyecto, mi vida era perfecta. Y de un día para otro yo ya estaba en una cama, estaba desangrándome, mi familia estaba destruida, mi entorno estaba destruido, mi trabajo se puso en stand-by por completo. Y entiendes esta gran lección. La vida cambia de un día a otro. No hay un modo de estabilidad. De hecho, a mí me gusta vivir en lo más inestable, estar saliendo de mi zona de confort. Por eso es que mi metodología se llama New Mindset. Hay que crear un nuevo modelo, un nuevo modelo mental, un nuevo modelo de aprendizaje, una nueva narrativa, un nuevo cuento que nosotros mismos nos estemos contando todos los días. Tú puedes ser la mejor versión si tú lo decides. Y nuevamente no lo voy a romantizar. Pero nosotros podemos ver a un Cristiano Ronaldo antes de tirar un tiro libre diciendo, para eso entrenaste, tú eres el mejor, lo vas a lograr. Y todos sabemos lo que sucedió después de esas palabras. Todos vemos a corredores, a atletas hablándose a sí mismos. Y de verdad, esos cambios intempestivos son los que cuentan muchísimo, porque aquí viene una comunicación no externa, interna. ¿Qué es lo que te platicas y cómo te tratas cuando las cosas no salen como se supone que debieron haber salido? Vamos a jugar un poco con el supón. Aunque lo dice Walter Rizzo, uno de los mejores especialistas en desapego, el supón es lo peor que puedes hacer porque dirían es la más grande tontería que puede cometer el ser humano porque es un reflejo de algo que nunca va a pasar. Pero imaginemos que yo había cerrado un super negocio, que me estaba yendo súper bien, que tenía una vida súper estable, que tenía una familia súper maravillosa y era el momento de. Entonces, yo supongo que lo que seguía era seguir creciendo, que me fuera súper mejor, que pudiera haber echado a andar el negocio que yo suponía que iba a echar a andar y los proyectos que yo ya tenía supuestos. Y esta vida es maravillosa porque nosotros jugamos con una proyección y dicen los existencialistas que esta vida no tiene sentido y aparte es fea, ¿no? Y cuando tú lo notas de fondo, pues te das cuenta que la vida realmente no es bonita, ¿no? Porque todos los días nos tenemos que dar una razón para seguir viviendo. Tus razones, tus razones. Ojo con esta parte que te estoy diciendo. Son tus razones para seguir viviendo.
Y nuevamente esta vida no tiene ningún propósito. No, pudimos haber nacido en la India, en China, en Japón, nos tocó nacer en México. Pudimos haber nacido en una familia súper adinerada, en una familia de clase media, en una familia pobre, en una familia en diferentes condiciones. Entonces no hay un propósito tal cual. Esa es la parte maravillosa de la vida. Tú le tienes que encontrar un propósito a tu propia existencia y de verdad volverla maravillosa. Esto que yo te platico es un new mindset. Es ver las cosas de decir, oye, esto cambió, pero ¿qué voy a aprender de esto que está sucediendo dentro del caos? Porque nos han vendido la idea que la resiliencia es cuando ya pasas el caos y entonces tienes el aprendizaje. La resiliencia, la verdadera resiliencia es esa resistencia, no resistirte, porque son dos temas diferentes. Resistirte es esto no está pasando, esto no a mí, y entonces nos encerramos en una burbuja que no nos va a dejar aceptar lo que es. Cuando nosotros resistimos decimos, esto sí me está pasando, sí es, y es real. ¿Qué puedo aprender de esto que me está sucediendo? Segunda gran lección, las cosas cambian de un día para otro, pero es tu responsabilidad decir qué puedo hacer con esto que me está sucediendo. Imagínate que de repente llegan y tocan a tu puerta y tú sales y de repente pues no ves a nadie y volteas hacia abajo y hay una cajita con un bebé dentro de la caja y tú te quedas así de ¿qué hago? ¿No? Ahí tienes varias opciones. Puedes regresar al bebé a cualquier baldío, puedes tocar la puerta del vecino y dejárselo, puedes llamar a la policía, puedes meterlo y alimentarlo, puedes taparlo, puedes hacer lo que tú quieras. Pero ¿qué crees? No es tu culpa que te hayan dejado al bebé en la puerta de tu casa. Pero a partir de ese momento, lo que suceda con ese bebé es totalmente tu responsabilidad. Y eso es lo que te quiero compartir como experiencia. Yo no tuve la culpa de que haya salido un carro, no tuve la culpa de que haya chocado, de que me haya ensangrentado, pero era mi responsabilidad asumir una experiencia renovadora, algo que me hiciera crecer a partir de ese momento, dentro del caos, dentro de esa parte que tú dices, esto no me debió de haber pasado, pero ¿qué crees? Es lo que es. Y desde ahí, si nosotros asumimos una realidad, vamos a poder empezar a crecer. Y luego viene esta parte, tercera gran lección. Recordarán que yo les decía que estaba bañado en sangre y bueno, no hay nada más sangrón que en la frente. Desafortunadamente se te va muy rápido la sangre y obviamente pues te empiezas a desangrar, empiezas a caer en un estado crítico, tus órganos ya no funcionan de la misma manera. Y yo recuerdo muy bien que iba en la ambulancia y de repente empecé a sentir calambres, frío, como cuando estás en la nieve, está muy helado, no traes suéter y te empiezan a temblar los labios y todo, así, idéntico. Y entonces yo le hablo al camillero que me iba atendiendo y le digo, oye hermano, es normal que yo sienta estos calambres y este frío. Me dice, ¿hasta dónde vas? Le digo, hasta la cintura. Brinca literal a mi cabeza y me presiona. Y me presionó de tal manera que de verdad en ese momento mi cerebro, por alguna extraña razón, y esto la neurociencia lo maneja, empezó a reconstruir mi vida. Empezaron a venir todos esos momentos, pero no toda la vida. O sea, hay un momento, y tú has escuchado muchísimo a las personas que hemos pasado por estos estados críticos, en donde dicen, pasó toda mi vida por mi mente. No, no es cierto. No pasó toda mi vida por mi mente. Pasaron los mejores momentos de mi vida. Cuando digo los mejores, fueron los mejores. Cuando fui atleta de alto rendimiento, cuando me casé, cuando nacieron mis hijas, cuando compré mi primer carro, cuando compré mi primera casa, cuando todos esos momentos estaban viniendo a mi mente. Todos. Padrísimos, padrísimos. Ya luego te das cuenta que la neurociencia ya va muy avanzado y que todo esto ya son reflejos que da tu cerebro para reactivarte nuevamente, para reactivar cada uno de los órganos de tu cuerpo y que empiece a funcionar, que dé ese último empuje, ese coraje que nosotros llamamos por la vida, ese quiero estar aquí, quiero seguir vivo, quiero regresar, porque esto que me está enseñando mi cerebro
realmente vale la pena. Y no te pierdas de esta gran lección. Esto que me está enseñando mi cerebro realmente vale la pena. En ese momento yo recuerdo muy bien que, bueno, eso es lo que yo recuerdo, que le estaba hablando a mi hermano yo ya platiqué con él después y me dice, oye, no te entendía absolutamente nada, según yo estaba consciente y le iba diciendo, y recuerdo muy bien que cuando le colgué e hice la transición para hablarle a otro de mis familiares, fue cuando empezaron a pasar estos momentos. Yo sabía que algo venía, yo sabía que algo raro se avecinaba, pero mi cerebro no dejaba de mandarme estos pensamientos. Y esta parte ha sido una de las más grandes lecciones en toda mi historia. Cuando digo en toda mi historia es que yo jamás pensé que iba a ser conferencista, jamás pensé que iba a escribir un libro, jamás pensé que iba a ser un consultor, jamás pensé que iba a salir en televisión, jamás pensé que iba a tener un podcast, jamás pensé muchísimas cosas, jamás. Pero desde ese momento que sucedió esta parte y yo tengo la narrativa diferente, lejos de decir me iba a morir, dije sí quiero vivir, pero ahora no quiero vivir, ahora es cómo me gustaría vivir. Y esta es la gran lección que te quiero compartir. No hay un tengo, no hay un qué, es cómo me gustaría vivir. ¿Cómo me gustaría vivir este día? ¿Cómo me gustaría pensar? ¿Cómo me gustaría crecer? ¿Cómo me gustaría vivir mi proceso? Porque al final tenemos que vivir nuestros procesos. O sea, hay algo que no podemos cambiar. Tenemos que crecer, queremos crecer, tenemos que aprender a salir de nuestra zona de confort, a aprender, a reaprender, a juntarnos con personas que nos van a enseñar muchísimo y tener esa humildad de decir, oye, esto no lo sé, quiero aprenderlo. ¿Cómo? ¿Cómo me gustaría hacer esto? ¿Cómo me gustaría hacerlo diferente? ¿Cómo me gustaría vivir el resto de mi vida? Yo recuerdo muchísimo que las personas que me conocieron en aquel entonces, en aquel momento, me decían, oye, es que tú cambiaste mucho. O sea, de verdad, después de eso empezaste a sonreír. Ahí, justo ahí, fue donde nació la icónica frase, mi filosofía de vida, de si no te diviertes, no se vale. Porque hasta antes de eso yo les decía, yo vivía muy apresurado, corriendo hacia todos lados, pero no era como padre, ¿sabes? Sentía como si estuviera viviendo el sueño de alguien más. El sueño de otra persona que me inculcó que en efecto sí funciona, ¿no? El estudiar, el meterte en una buena empresa, el tener una familia, el echar raíces, sí funciona. Y funciona bien, ¿sabes? Pero no era mi sueño, era el sueño de alguien más. Yo estaba listo y seguía al pie de la letra porque obviamente yo sí era muy obediente, bueno, me dediqué al deporte de alto rendimiento y por supuesto que funcionó. Pero cuando llegas a ese punto de tu historia, te empiezas a preguntar nuevamente, esta es mi vida, esta es mi historia y pudo haber pasado, ¿sabes? Pudo haber sido la historia diferente y la estaría contando distinto. Tengo un amigo que iba en periférico allá en la Ciudad de México y de repente le cayó una camioneta encima de su carro. Así. Y lo dejó parapléjico. ¿Y sabes qué hizo después de quedar parapléjico? Ganó el Ironman. Lo corrió. O sea, perdón, no lo ganó, lo corrió, ¿no? Que ya es un enorme, enorme reconocimiento cuando lo veo. Pero es eso, es ese amor, ¿no? Es esa parte que yo no te puedo trasladar, como lo comentábamos al principio, no podemos hacer transferencia de conocimientos. Lo que yo puedo hacer es contar mi propia historia y contarte historias reales de lo que sí sucedió y por qué de repente tenemos ese coraje, ese gusto por hacer las cosas diferente y esa forma de decir, oye, hoy quiero empezar a vivir, pero no a vivir, quiero vivir de forma diferente. Quiero disfrutar cada proceso. No estoy hablando que los procesos sean bonitos. Yo no te voy a romantizar nada. Yo creo que si tú en alguna ocasión me has visto en alguna conferencia, en algún programa, soy de lo más rudo porque soy real. Soy lo que soy, ¿sabes? Yo no me gusta romantizar los procesos porque al final sí son procesos y son incómodos. Pero si no te diviertes, no se vale. Al final te quiero compartir esta imagen. No sé si me puedan permitir compartir una imagen. Claro.
¿sí? Porque quiero que pienses, ahorita ya en todo lo que te he dicho, estos tres grandes procesos, ¿no? No porque pienses bien y actúes bien, no te van a suceder cosas, es parte del combo, eso quiero que lo entiendas. La segunda parte es que las cosas cambian de un día para otro, eso es una realidad, y en medida en que aceptemos que en efecto hay un cambio drástico en cualquier etapa de nuestra vida, no es que sea más fácil salir adelante, va a ser menos complicado tomar un estado de conciencia y decir, es lo que toca. Ahorita es lo que hay. Y el tercero, esta parte de decir, oye, conéctate con la parte positiva de tu historia. Conéctate con esa parte que al final es tu historia, ¿no? Conéctate con esa parte bonita, conéctate si estás pasando un proceso, si eres atleta de alto rendimiento, si eres profesor. No hace mucho estaba yo dando una conferencia para atletas de alto rendimiento y estaban los papás y los atletas. Y se me ocurre decir a los atletas, oye, cuando fui deportista de alto rendimiento y un papá suelta la carcajada. Y yo volteo, veo al papá y le digo, ¿verdad que sí da risa? Y volteo y veo a los atletas y les digo, eso es lo que te quiero decir. En algún punto de tu historia, tu vida se va a terminar. Tu vida de deportista se va a terminar. Más vale que vayas pensando cómo te gustaría vivir este proceso como atleta de alto rendimiento y cómo te gustaría vivir cuando cierres este proceso y qué te gustaría hacer después. Entonces, déjame te comparto esta imagen. A ver, ustedes me dicen. Listo. Si la ven. No, ¿verdad? ¿No están viendo nada? Todavía no. Ok, recuerden que estamos en vivo, por favor. Claro que sí. Entonces, a ver, yo tengo aquí la imagen. Y si no, a ver, aquí estamos. Aquí estamos. Ahí está. ¿Ahora sí ven mi imagen? Sí. Ok, si yo te preguntara ahorita y te dijera, oye, por favor, dime, ¿qué se lee en este mensaje? ¿Alguien me pudiera ayudar? ¿Qué dice este mensaje? Creo que sí. A ver. A ver, ¿le podríamos habilitar a alguien? Permítame. A ver, sí, por favor. A Angie. A ver si Angie nos puede ayudar. Adelante, Angie. Es una estudiante justamente también de la licenciatura Genial. en Ciencias del Deporte. Angie, ¿puedes habilitar tu micrófono? O Delfín. Sí. José Iván. Ok, José Iván, adelante. Adelante. Les recuerdo a todos que pueden levantar su manita si quieren participar, ¿eh? Adelante, Iván. Sería 35, 73 mensajes, 35, ahí dice raro demostrar las cosas increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leer esto, puedes sentir orgulloso de tu inteligencia, ya que solo ciertas personas lo pueden lograr, más o menos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, iniciaste súper bien. Ya me ven, ¿verdad? Sí. Ok, iniciaste súper bien. La verdad no sé por qué lo cambiaste, pero en efecto, el mensaje lo que dice es 3573. Lo voy a compartir otra vez. El mensaje nos dice 3573 M3 N54 J3 3594 R4 D3 M057 y así nos podemos seguir. Eso es lo que dice el mensaje. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Pero lo que lee nuestro cerebro es lo que se le da su gana. ¿Por qué digo esto y por qué lo digo tan rudo? Porque al final tenemos una narrativa de todo lo que nos toca vivir.
Nosotros tenemos nuestro propio cuento, tenemos nuestra propia historia y tenemos nuestra propia narrativa de lo que nos sucede de acuerdo con nuestras experiencias, con nuestra educación, con nuestra cultura, con nuestros padres, con nuestros amigos, con todo lo que se encierra en nosotros. Y de ahí viene una narrativa de lo que nos está pasando y lo que nos está sucediendo. Yo lo que te quiero decir con esto es que el cuento que hoy te estás contando, esa historia que hoy te estás contando, es justo este mensaje. Tú decides cómo dar ese mensaje, tú decides cómo tener esa narrativa real hacia donde tú quieres ir, pero al final, esa es tu propia historia, ese es tu cuento, esa es tu responsabilidad. Entonces, de todo esto que yo te he platicado, si yo les pregunto a algunos al final, oye, ¿tuve buena suerte o mala suerte? Me van a decir, oye, estás salado, por favor, ¿no? O sea, vete al mar y aviéntate agua de espaldas, no sé, cualquier cantidad de rituales. Pues les puedo preguntar a otras personas y me van a decir, oye, fuiste el más afortunado. Cuando a mí me preguntan por mi historia, yo digo que es una historia que me dejó estas 3 grandes lecciones que jamás se me olvidaron en la vida. Jamás. Y que con el paso del tiempo vas entendiendo muchísimas cosas. Que ese factor de si no te diviertes no se vale. Que ese factor de ver las cosas padres aún en el caos, es la verdadera resiliencia, es el verdadero crecimiento. No se trata de resistirse a los procesos de cambio. Se trata de resistir en los procesos que al final nosotros estamos decidiendo. Ustedes chicos que están estudiando y que están aprendiendo muchísimo de esta parte del deporte, de esta parte del desarrollo, ustedes sabrán que la carrera del deportista de alto rendimiento es muy corta. Realmente es así. Es una montaña rusa, ¿no? Un deportista puede estar caminando y se nos lesiona y se salió 6 meses, ¿no? Del deporte. O puede estar en su clímax y de repente sucedió algo como la pandemia y ¡pum! Llegó al punto de su historia. Entonces hay cosas que van a pasar y hay cosas que van a suceder. Y aquí me gustaría cerrar esta charla, conferencia. Tengo 5 minutos, ¿cierto? ¿Sí? Lo voy a tomar como un sí, ¿de acuerdo? Resulta que en el aeropuerto va saliendo una persona y de repente ve un taxi muy limpio, muy diferente a los demás taxis, ¿no? Los taxis normalmente pues opacos, sucios, y este taxi tenía algo diferente, relucía por fuera. Entonces se va acercando y de repente toman su maleta, le entregan un cartón y que dice Lupita, soy su taxista asignada. Y se queda así Lupita y toma su maleta y Lupita ya va hacia el taxi y él se queda así leyendo y tenía una misión. Este cartón era la misión de Lupita que decía trasladar con seguridad, comodidad y en un entorno saludable a mi pasajero. Y él se queda así, esto va a salir caro. Cuando llega el taxi, ya tenía la puerta abierta Lupita para que pasara. Y le dice, por favor, adelante. Cuando se asoma el taxi igual de reluciente por dentro que por fuera. Exactamente igual. Y decía el pasajero, esto me va a salir caro. En lo que se va subiendo y se va poniendo su cinturón de seguridad, se sube Lupita. El pasajero ve y agarra una carta que está ahí en el asiento y empieza a leer mis servicios. ¿Dónde se ha visto eso en un taxi? Mis servicios. Voltea a Lupita y le dice, por favor, el cartón que usted acaba de agarrar son mis servicios. Ahí tengo las estaciones de radio que toma mi autoestéreo. O bien, si no gusta escuchar música, también tengo una tablet en donde usted puede leer las noticias. También traigo una revista y cosas así. Y él se empieza como a decir, oye, esto va a salir caro. Y de la nada suelta un comentario que dice, oye, ¿y no traes un cafecito? Claro que sí, y saca una hielera en donde traigo café caliente, traigo café frío, también si lo prefiere tengo jugos. Y se queda, oye, ¿y de casualidad no traerás un chiclito? Claro que sí, saca otra caja con dulces y dice, esto me va a salir caro. Después de todo eso, hay una pregunta que a él se le ocurre hacerle a Lupita y dice, Lupita, ¿siempre ha sido así? Voltea a Lupita por el retrovisor y dice, no. Yo era de esas personas que se quejaba de todo. Me tocó ser taxista. Por alguna extraña razón vine a terminar aquí. Y yo veía a mis compañeros que se quejaban que si de la gasolina, que si del tiempo, que si la tierra, que si los pasajeros, que si el tráfico, que si las lluvias, que de todo. No había un solo día que no se quejaran absolutamente de nada.
Y yo recuerdo mucho, en una ocasión fui a una conferencia, seguramente fue una conferencia de las mías, y yo escuché al coach que dijo, hablaba en ese entonces de ser águila o ser gallina. Y decía que las gallinas nada más cacaraquean. Las gallinas no tienen otra cosa más que hacer más que tragar, zurrar y cacaraquear. Hacen mucho ruido. Eso es todo lo que están haciendo todo el tiempo las gallinas. Sin embargo, las águilas, a pesar, o sea, también tienen plumas, también se les dio ese don, empiezan a volar muy por encima de los demás. Empiezan a volar, empiezan a cazar, empiezan a tener estrategias, empiezan a ser diferentes. Y yo me salí con esa idea, la verdad, muy motivada esa noche. Al siguiente día llegué a mi lugar de trabajo, todos los taxistas, y dije, soy taxista. ¿Qué más puedo hacer? Y en ese qué más puedo hacer me quedé viendo que mi taxi era uno más. Era idéntico al de los demás. Entonces me di a la tarea de buscar apoyo en tutoriales con especialistas y decía, ¿cómo puedo hacer la diferencia? Y me enseñaron a pulir mi propio taxi. Y entonces yo estaba puliendo mi taxi y mis compañeros estaban burlando de mí. Me decían, Lupita, no te van a pagar más. Lupita, no vas a hacer la diferencia. Lupita, ni te desgastes. Te vas a acabar tu espalda. Y Lupita seguía encerando su carro, creyendo que sí podía hacer la diferencia. Y en su momento la hizo. Su taxi se veía diferente. Pero cuando veía dentro de su taxi era igual que el de los demás. Entonces buscó otros tutoriales para mejorar el interior de su carro y lo empezó a hacer porque dinero no tenía, pero ganas tenía muchas. Y entonces empezó a aventarse estos tutoriales, empezó a transformar su carro por adentro y después se hizo una pregunta muy incómoda que seguramente nos va a incomodar a todos. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí si otra persona fuera el taxista? Y ahí es donde surgen las revistas, es donde surgen los dulces, es donde surge el café, es donde surgen muchísimas cosas, muchísimas formas de atender y entender el proceso que al final le había tocado a Lupita, que era ser taxista. Y dice el pasajero, y entonces empezaste a ganar muchísimo dinero, ¿no? Y le dice Lupita, no, la verdad no. Empezar el proceso de cambio me llevó 3 meses. Otros 3 meses en empezar a encerar, a aprender. Otros 3 meses en lo que se empezaba a ver el cambio. Para eso ya me empezaban a llegar algunos clientes que yo no había buscado. Porque eso es lo que pasa cuando las cosas las empiezas a hacer bien. Hay otras personas que te van a empezar a recomendar y a recomendar. Y al año empecé a ganar mucho más de lo que yo esperaba. 3 veces más de lo que yo esperaba. Y entonces me di a la tarea de empezar a dar conferencias sobre lo que yo había vivido, sobre lo que yo había pasado. Me fui a nivel nacional, empecé a hablar con muchos compañeros taxistas y dice el pasajero, y todos cambiaron, por supuesto. No se crea. No todos creen. No todos creyeron, sin embargo, los que sí me creyeron empezaron a ver cambios en su crecimiento, en sus ingresos, en su agenda, en sus carros. Y esto justo es lo que te quiero compartir. Tú tienes la decisión de ser águila o gallina, de cacaraquear, de quejarte por todo lo que te está pasando, porque tenemos así de cosas para podernos quejar. Que si el día, que si el sol, que si lo pesado, que si los estudios, que si el trabajo, que si soy atleta de alto rendimiento, que si tengo que castigar a mis amigos, mis fiestas, todo. O ser el águila y tomar muy en serio tu proceso de crecer. Ser esa águila que se eleve muy por encima de los demás. Pero esa al final de cuentas es tu gran decisión y la narrativa que tengas de tu historia, porque al final todos vamos a contar nuestra historia, esa será tu gran historia o ese será tu gran fracaso. La pregunta aquí es, ¿qué historia te gustaría contar al final? Y bueno, por mi parte es todo. Mi nombre es Coach Jorge Ramos y recuerda, nunca dejamos de aprender y nunca deberíamos dejar de jugar. Es simple. Si al final no te diviertes, no se vale. Muchas gracias.